Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Mates Activas. En esta ocasión vamos a ver el tema de funciones, que normalmente se ve a partir de segundo año. Y para comenzar, la definición de una función es que es una relación entre dos conjuntos, donde cada elemento del dominio, o también llamado conjunto de partida, tiene un único elemento en el codominio, también llamado conjunto de llegada, ¿ok? Una vez dicho esto, se entiende mejor con ejemplos. En este caso tenemos el famoso diagrama sagital, y el diagrama sagital es una representación de relación entre conjuntos, considerando que la A es el conjunto que posee las letras A, B y C, y en este caso la B posee los elementos 1, 2, 3 y 4. La relación se expresa en nuestro diagrama sagital con una flecha curva, ¿bien? Y arriba una letra que nos indica qué relación hay, en este caso la relación F, y en este otro caso A y B poseen otros elementos y la relación le llamamos G. Para explicar un poco cómo sí ocurre una función y cuándo no, vamos a hacer estos ejemplos. Si por ejemplo me dicen que todos los elementos de A están relacionados con un único elemento de B, ¿ok? Significa que eso va a ser una función. Tomemos en cuenta lo siguiente. El dominio será todos los elementos que abarcan el primer conjunto, ¿bien? Dominio. Y se caracteriza por decir dom y se le coloca la F, en ese caso dominio de F, ¿bien? El rango serán todos los resultados o todos los números que se relacionaron. Más adelante lo vamos a ver. El codominio, ¿bien? Lo voy a colocar por aquí. El codominio son todos los números que pertenecen al conjunto de llegada. En este caso lo vamos a llamar codom de F, ¿ok? En este primer ejemplo. Y bueno, digamos que A se relacionó con 1. Para indicar que se relacionaron en nuestro diagrama sagital, se hace una flecha indicando qué elemento del dominio se relaciona con un elemento del codominio. B se relacionó con 3, supongamos, y C se relacionó con 2. Bien, entonces allí es donde ya aparece nuestro rango. Nuestro dominio de la función f será, dominio de f será igual, abrimos llave, decimos todos los elementos del conjunto de partida. Ojo, cada elemento de una función en su dominio debe estar relacionado. Si hay algún elemento que no se relaciona en el dominio, es decir, que no está conectado con ninguno, entonces esto no es una función. Ahora vamos a ver un ejemplo, pero continuamos. Dominio de f será A, B y C. Todos los elementos que pertenecen al conjunto A o a nuestro primer conjunto. El codominio, escrito de esta forma, de f, será todos los elementos que pertenecen al conjunto B o al conjunto de llegada. En este caso, 1, 2, 3 y 4. Y el rango se escribe RGO, ¿bien? O imágenes, pero se le llama rango en lo particular. El rango serán todos aquellos resultados. ¿Quiénes son? 1, 2 y 3. El rango es aquel elemento o aquellos elementos que sí fueron relacionados. Vean en este caso, 1, 2 y 3 son los únicos elementos que sí se relacionaron. El 4 no entra en nuestro rango porque no fue imagen de ninguno. El codominio se incluye al 4 porque son todos los elementos del conjunto de llegada. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que la letra A está relacionada con 1 y con 2, ¿ok? Y la B que está relacionada con 3. Perfecto. Esto es una relación. ¿Por qué? Porque los elementos se relacionan. Con que un número o algún elemento se relacione, ya es una relación. Pero no es una función, porque cada elemento del conjunto de partida o del dominio debe tener una única imagen. Y la imagen que está representando A aquí, cuando se refleja, es 1 y 2. Entonces, esto no es lo correcto.
A debe estar relacionado como B, por ejemplo, que solamente tiene una imagen. ¿Quién es la imagen de B? 3. Pero A tiene doble imagen, 1 y 2. Eso es imposible y por tanto esto no es una función. Decimos, es una relación, pero no es una función. Vamos a hacer este ejercicio para que puedas aplicar lo que vimos anteriormente. Vas a decidir si cada una de estas relaciones son funciones. Si es función, vas a escribir en tu cuaderno, es función. Y si no lo es, dices, no es una función, pero sí es una relación. ¿Ok? Vamos a comenzar. Ponle pausa al video. Y una vez que termine de decir esto, cuenta hasta 3 y aparecerán las respuestas. Muy bien, si estas fueron tus respuestas, te felicito. Y si no lo fueron, también te felicito, porque sé que lo intentaste. En este caso sí es función, porque cada elemento del dominio está relacionado con un único elemento del conjunto de llegada. Es decir, A con 1, B con 3 y C con 2. Perfecto. En el siguiente diagrama sagital tenemos que no es una función. Y recuerden que habíamos dicho que una característica importante para ser función es que todos los elementos del dominio o del conjunto de partida estén relacionados. En este caso, B no está relacionado. Aunque A y C sí lo están, B no está relacionado con ninguno de ellos. Por tanto, no es función. En este diagrama sagital donde tenemos el conjunto C y el conjunto D, presentamos lo siguiente, que A, B y C están relacionados con un único elemento. Y esto sí es una función, porque si se fijan bien, cada uno está relacionado con un solo elemento. No hay ninguno que esté relacionado con dos elementos a la vez. En un caso de la vida cotidiana es como que si van a una tienda, 3 amigos a comer helado y todos piden el mismo sabor. Eso no está mal. Entonces, por tanto, esto sí es una función. Este último también es una función debido a que cada uno de los elementos del dominio está relacionado con un único elemento del codominio. Bien, A está relacionado con 1, B está relacionado con 2 y C con 2. Como les digo, pasa el mismo ejemplo que en el anterior. Si van a una tienda y compran helado, A compra un sabor y B y C compran un mismo sabor. Aquí, esto podría ser una función si yo, por ejemplo, a B lo relaciono con cualquiera de ellos. Si yo lo relaciono, por ejemplo, con 1, ya tengo que esto sí sería una función, ¿ok? Solamente si relaciono a todos los elementos del dominio con algún elemento, y que sea único, del conjunto de llegada. Vamos con valor numérico. Y el valor numérico de una función son aquellos valores que puede tomar la variable independiente x para dar una respuesta a la variable dependiente y. En una función vamos a tener a la variable x, que será la variable independiente, es decir, que serán todos los valores que se puedan tomar con respecto a ciertas características en una función. Y la variable y será la variable dependiente porque depende de las operaciones que realice x con la función para obtener un resultado. A y también se le puede llamar f de x o f de la variable. Esta variable x normalmente se trabaja con x, pero puede ser m, n, t, cualquier letra del abecedario, y y va a estar en función de ella. Es decir, que si es una m, no será f de x, sino f de m, en este caso. Al principio vamos a trabajar con f de x, pero al momento de graficar trabajamos con la variable y. Nuestro primer ejemplo es la función f de x igual a x al cuadrado. Recuerden que f de x es la variable dependiente de los valores que tome la x, nuestra variable independiente. Y en los ejercicios que pueden aparecer en cualquier texto, nos van a identificar con f de cualquier valor, en este caso f de 7, f de 11 y f de 3/4, los valores que se están sustituyendo en esta x, para que así podamos realizar la operación. Lo que vamos a hacer primero es escribir nuestra función
f de x igual a x al cuadrado. Y ahora vamos a sustituir donde está la x cada uno de los valores, es decir, individualmente. Empecemos con el primero, f de 7, ¿ok? F de 7 es igual, y como la variable es x, es lo que vamos a sustituir, colocamos 7 y lo elevamos al cuadrado. Entonces recuerden que 7 al cuadrado no es 7 por 2, sino 7 por 7. 7 por 7 es 49. Y ese será el valor numérico de la función f de x cuando el valor de nuestra variable independiente es 7. Bien. La siguiente sería f de 11 igual a 11 al cuadrado. Colocamos esto entre paréntesis para indicar que estamos sustituyendo y siempre mantener el orden, ¿ok? Entonces, donde aparezca la x en la función, ahí es donde vamos a sustituir el valor. Y multiplicamos 11 por 11 y eso es 121. Bien, ya tenemos el primer valor y el segundo valor solicitado. Ahora nos queda trabajar con f de 3 cuartos. Vamos a colocar f de 3 cuartos, indicando que es el nuevo valor que va a tomar nuestra variable x. Y lo igualamos a lo que sería escribir ese valor en función de f de x, que sería x al cuadrado. Tenemos 3 cuartos y eso lo elevamos al cuadrado. Recuerden que cuando elevamos una fracción al cuadrado o a cualquier potencia, separamos la potencia, la distribuimos tanto en el numerador como en el denominador. Entonces nos va a quedar 3 al cuadrado y 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 3 por 3, por tanto eso es 9. Y 4 al cuadrado es 4 por 4 y eso es 16. Ahora, observamos si podemos simplificar y si no se puede, se queda así. No existe un número que divida a 9 y a 16 al mismo tiempo y que me dé un número entero. Entonces, hasta aquí queda nuestra operación. En nuestro siguiente ejercicio nos piden calcular f de x igual a 5x más 1 sobre 4. Y nos dan los valores que quieren que trabajemos para cada uno de estas funciones que van a resultar. F cuando x vale 3, cuando x vale 1 medio y cuando x vale menos 9. Procedemos de igual forma y vamos a sustituir con nuestro primer valor, siendo este f de 3. Entonces, haciéndolo un poco más directo, ya podemos decir f de 3 igual a 5 y donde está la x colocamos el número 3. ¿Okay? Ya aquí lo sustituimos de inicio. Entonces, entre paréntesis, por 3 y seguimos escribiendo la función, donde existen constantes que son esos números que nunca van a variar, ¿ok? El 5, el 1 y el 4, con sus signos respectivos. Y debajo el 4. 5 por 3, 15, y 15 más 1, 16, ¿ok? Sobre 4. ¿Podemos dividir 16 entre 4? Sí, 16 entre 4 es 4. Ahora bien, si no se puede dividir directamente, se simplifica. Un número que simplifica a 16 y a 4. Pero en este caso, como sí podemos dividir, realizamos esa operación. Y aquí ya tenemos nuestro primer resultado. Vamos a trabajar con f de 1 medio, que es el segundo valor que nos está dando el ejercicio. F de 1 medio será igual a 5, volvemos a escribir nuestra función, multiplicado entre paréntesis colocamos 1 medio. A eso le sumamos 1 y todo eso dividido entre el 4 de nuestra función. Recuerden que cuando multiplicamos un número entero por una fracción, vamos a tener que multiplicar ese número entero por el numerador, porque quedaría de esta forma. 5 por 1 medio. 5 por 1 y el 1 que se sobreentiende debajo del 5, 1 por 2. Entonces, eso nos quedaría 5 sobre 2. 5 por 1, 5, 1 por 2, 2. Esto nos quedaría entonces 5 sobre 2 más 1 y todo eso sobre 4. ¿Ok? Vamos a bajar un poco este igual. Resolvemos una operación de fracciones. Tenemos 5 sobre 2 más 1. Pueden utilizar el método de mínimo común múltiplo. Yo voy a utilizar en este momento el método cruzado, ¿ok? O de un número mixto. Coloco en el denominador
el mismo denominador que existe en la fracción, que sería el 2, y hago la multiplicación. 2 por 1, 2, y 2 más 5, 7. Eso nos queda entonces 7 medios. Lo vamos a sustituir en nuestro numerador. Entonces, eso nos va a quedar 7 medios, vamos aquí, sobre 4. Colocamos el igual siempre a nivel de la línea fraccionaria, o se intenta hacer eso siempre. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a trabajar con doble C. Se sobreentiende que debajo del 4 hay un 1. Entonces, el numerador con el denominador de la segunda fracción y los dos del centro. La C grande va en el numerador y la C pequeña va en el denominador. Hacemos la multiplicación y eso nos queda 7 por 1, 7, y va arriba, y 4 por 2, 8. Y eso queda aquí abajo. Nos da como resultado 7 octavos. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el valor numérico de 1 medio. Y por último tenemos f de menos 9. Sustituimos menos 9 en la función y nos queda 5 multiplicado por menos 9, y a eso le sumamos 1, dividido entre el 4 de la función. Decimos 5 por 9, 45, pero queda 45 negativo. A eso le vamos a adicionar el 1, más 1 sobre 4. Ustedes lo pueden hacer directo, yo lo hago paso por paso. Menos 45 más 1 es, tengo una deuda de 45 y pago 1, ¿cuánta deuda me queda ahora? Menos 44. Eso es lo que sigo debiendo. Eso sobre 4. Y 44 entre 4 es 11. Nos queda negativo porque menos entre más es menos. Menos 11. Y así finalizamos.